Contento de poder, uno, conocer este espacio de la comunidad de práctica. Me parece muy estimulante que hayan espacios así, donde nos podamos sentar a conversar sobre los temas que nos motivan y de los cuales podemos aprender siempre un poco más. Entonces, para entrar en materia, como ya se explicó, el año 2023 se nos encargó a un grupo de investigadores, de profesionales, hacer un estudio en 3 meses. Era un desafío bastante grande abarcar el campo que se quería, porque fueron 6 pueblos indígenas con los cuales trabajamos, andinos y amazónicos, quechua y aymara por los Andes, Shipibo, Aguajún, Shawi y Ashaninka por el lado amazónico. Y aquí intermediaron 6 profesores bilingües con gran compromiso y conocimiento de la realidad socioeducativa y de los códigos culturales. Esto es lo que creo que nos permitió dar pasitos hacia adelante y tener algunos puntos que aquí les voy a compartir. Bueno, entonces ahí está un poco el tema que nos convoca. Cómo podemos hacer el ejercicio de contextualizar en un país como el Perú, con una diversidad tan amplia, un tema que hoy en día nos convoca como educadores dentro de una visión de una educación integral, ¿no? Que no fragmenta lo cognitivo de lo afectivo, de lo socioemocional, y que más bien trata de mantener este tejido entre la escuela, la familia y la comunidad. Y por ello jalé esta diapositiva de la también maestra quechua Soledad Guzmán, en donde ella hace un análisis de una de las problemáticas mayores que vamos a después conocer mejor a medida que vaya avanzando con las diapositivas, sobre el enfoque o el concepto, el componente intergeneracional. En un contexto de acelerado cambio cultural, con muchas amenazas socioambientales en la ruralidad, este vínculo entre generación y generación está cambiando muchísimo. Entonces, me pareció que esta idea de ver un puente que se está rompiendo, que se ha roto en algunos casos, y ver que si lo hemos construido humanos, también lo podemos reparar los humanos. Entonces, por eso esta primera diapositiva. Voy a continuar con la siguiente, en donde, bueno, teníamos como una pregunta común al momento de sentarnos con el equipo. También contábamos con la asesoría de especialistas, psicólogas de la DEIP y de la DIGEIVIRA, que nos apoyaron durante todo el proceso. Desde la revisión bibliográfica se nos facilitó un estudio de base que ya tenía el ministerio sobre este tema para abordar TOE, ¿no? El área de TOE, porque estaba enfocado en que que esta investigación sirva como un insumo para la programación y las actividades de tutoría. Entonces, nos hacíamos la pregunta si podemos abordar una realidad diversa desde estándares universales, ¿no? Veíamos que la importancia de las habilidades socioemocionales era clara, era pertinente, oportuna, pero todavía no se llegaba a arraigar y a dialogar, a ponerse en condiciones de diálogo con las tradiciones educativas propias, indígenas de nuestro país. Entonces, estas nociones como universales, donde se tiene la premisa de que todos los hombres y todas las mujeres en todas las épocas y en todas las culturas van a funcionar de una manera o van a responder de una manera, era lo que nos motivaba a encontrar puntos de conexión en donde las habilidades socioemocionales y la interculturalidad peruana puedan ponerse en diálogo. Y por eso he elegido estas 3 citas, ¿no? De 3 actores importantes en nuestro estudio: un docente, los niños y niñas y padres y madres de familia. Y también esta foto, porque me gusta mucho, es de 2 personas Siecopay de la Amazonía mirando hacia adelante, fuera de las 4 paredes, como se dice,
Y bueno, en un momento de tanto de contemplación, de mirar hacia adelante y donde incluso la música también es parte de estos aprendizajes que se dan de persona a persona, de mayor a menor y de generación en generación. Entonces, he resaltado, para empezar, antes de definir un poco el contexto de las habilidades socioemocionales, escuchar las nociones propias sobre estas capacidades que no solo son individuales, eso también es otro punto importante, que son colectivas. Los pueblos indígenas son sujetos de derechos colectivos, no hay que olvidar ello, vinculados a categorías locales que tienen que ver con el bienestar, que hoy en día se traduce en el concepto todavía en construcción del buen vivir de los pueblos indígenas, en nociones de crianza, en construcción social de la identidad y de territorio, de relación con las lagunas, con el campo, con saber mirar las estrellas, con saber leer las señales de la naturaleza y con otros espacios de aprendizaje que no son los meramente escolares. Para poner mayor contexto de las condiciones en las que se desarrolló la investigación, pues decirles que fueron 6 pueblos indígenas, como lo dije en un inicio, ahí están. También en qué regiones se aplicaron las entrevistas. Se abarcaron 31 comunidades, 318 actores de interés, entre estudiantes, docentes, sabios, sabias, padres y madres de familia. Las personas con las que pudimos trabajar y que son este plus que nos da la educación intercultural son los maestros bilingües que conocían tanto la lengua, lo que nos permitió acercarnos mucho más, ¿no? A los códigos locales y hacer ejercicios de interpretación y de traducción de ciertos conceptos que siempre son desafíos en el proceso, ¿no? La muestra que se tomó de instituciones educativas, todas eran de IB y en el modelo de servicio se contó como un criterio que sean de 80% de fortalecimiento y 20% de revitalización. Entonces teníamos unas condiciones donde la cultura y la lengua estaban más o menos vitales o en algunos casos bastante vitales. Desarrollamos entrevistas y grupos focales y nos apoyamos en materiales visuales, en lectura visual, que después voy a desarrollar un poco más, para acercarnos a las emociones. Pusimos rostros de distintas emociones para irnos acercando a cómo se dice en sus idiomas y qué situaciones se dan. No es ahora, ¿no? Hay, No, hay porque a la un final audio que se ya. está No, después hacemos luego. escuchando. No. Alex. No, sabes, lo vemos luego. Alex, por favor, cierra tu micro. Gracias, gracias. Y bueno, para completar la ficha, que este fue un esfuerzo interdisciplinario, como nos decía Elena en un inicio, donde han podido aportar eh, 3 disciplinas: la pedagogía intercultural, con justamente la posibilidad de poner en diálogo, poner sobre la mesa distintas tradiciones de pensamiento y que éstas puedan conversar y llegar a algo común. Luego, por parte de la antropología de la educación sobre todo, y en este contexto que les indicaba de cambio cultural acelerado, ver cómo las identidades hoy en día se están recreando, se están transmitiendo y cómo esto va cambiando de generación en generación, como vamos a ver, en 3 generaciones pasan de abuelos que no tuvieron educación escolar a jóvenes que están recibiendo ya el servicio de IB completo, ¿no? Y de la psicología, obviamente, por el tema mismo de las habilidades socioemocionales, desde el desarrollo humano, la inteligencia emocional y la propia conceptualización que se viene dando de las habilidades socioemocionales. Entonces, cuando nos sentamos a responder preguntas con el equipo, Eh, después de hacer una primera revisión de la literatura
donde encontramos algunas investigaciones, tesis, ¿no? de universidades peruanas sobre estos temas, y una línea base que nos había dado el ministerio. Comenzamos a ver cómo íbamos a organizar y a priorizar las unidades de análisis. Entonces, ahí les presento las 7. La primera tiene que ver con caracterización, con cómo nos acercábamos y definíamos estas manifestaciones de las habilidades y de conceptos como el bienestar, la crianza, el buen vivir, en qué espacios y cómo se dan, donde salían muchos espacios de cuidados, rituales, restricciones, dietas, también los obstáculos que hay hoy en día para ello, estado de vitalidad y desplazamiento en algunos más, en algunos menos. Y, y bueno, y si esto está entrando en diálogo dentro de la escuela o no, ¿no? Esto nos parece importante preguntarles a los padres y a los sabios cómo sentían que sus conocimientos estaban entrando o no en la escuela. Entonces, les decía que se trabajaron con las psicólogas del ministerio unas cartillas de rostros de niños y niñas, con distintas emociones, para que en los grupos focales esto sirva como un detonante, un espacio generador de cómo se llaman estas emociones en sus lenguas, en qué situaciones se dan, qué hacen cuando se sienten así, y así ir guiando una lectura colectiva en grupo focal con los estudiantes, y esto también sirvió para el trabajo con los otros grupos focales. Entonces, ahí fuimos identificando las primeras categorías locales sobre emociones, crianza y bienestar. Aquí hay 3 puntos clave. Este es un esfuerzo de poder resumir mucha información en la publicación que está disponible en la plataforma del ministerio. En la parte final, como anexos, está más detallado las matrices que se elaboraron por pueblo indígena, por unidad de análisis, donde se puede detallar mejor, pero aquí he considerado 3 puntos que me parecieron importantes. El primero, la construcción de la persona, la construcción de la identidad de manera comunitaria en contextos de participación colectiva, ¿no? El profesor Shipibo nos hablaba de la importancia de ponerle un nombre en Shipibo, que tiene que ver, por un lado, con ancestros con los cuales ellos sienten que hay una continuidad, también con los sueños que ha tenido la madre, el padre, sobre algunas características de los recién nacidos o cuando todavía están en gestación, las dietas que tienen que cumplir para que ciertas características que consideran positivas sean parte de este niño, que tiene que ver con habilidades, autonomía, capacidades de arte, capacidades de casa, capacidades de atención, de tranquilidad. Ahí hay todo un mundo en las dietas con las plantas, con los baños de plantas que se hace en la Amazonía, y que lo comparten con sus particularidades los pueblos amazónicos. Y por el lado andino, también se hacen cuidados desde la gestación, durante el parto, y luego se van integrando a las actividades socioproductivas, que es donde van aprendiendo tanto lo que saben sus padres y sus madres, como los rituales, la pedida de permiso en el caso de las comunidades de pastores, de las zonas más altas de la puna, para la reproducción del ganado, para el cuidado del ganado, y para las comunidades campesinas, agrícolas, para lo que significa el buen desempeño de la cosecha, ¿no? Recordando que por algo también las comunidades campesinas y nativas son sujetos de derechos colectivos. Entonces, la construcción de la identidad también se da de manera colectiva. El segundo punto es el aprendizaje situado en el territorio, donde tanto los sabios y las sabias andinas y amazónicas destacan por tener mucha capacidad para leer las señales del bosque, del campo, de las estrellas, dependiendo del contexto. Y bueno, el caso muy puntual que nos traía el profesor Euler sobre este espacio, o digamos en la antropología, este rito de pasaje que se tiene en la adolescencia,
que lo comparten Awajún, Shuar, Ashuar, One Piece, de buscar visión en un momento en el cual están ya dejando de ser niños para pasar a tener mayores responsabilidades, donde se crea un tambito en una zona del bosque, normalmente cercano a cataratas o lugares donde se sabe que han vivido los ancestros, donde hay un poder espiritual, para que ellos tengan un espacio de introspección y de búsqueda de visión como persona dentro de su comunidad. Me parece importante aquí solamente nombrar que esta visión relacional con el entorno, con el territorio, también se manifiesta en lo que hoy en día las organizaciones indígenas están buscando como los derechos de la naturaleza, que lo han logrado tanto en la parte andina, altoandina, en el caso del lago Titicaca, ¿no? De ya una ordenanza que lo considera un sujeto de derecho, como en el Marañón, por ejemplo, con las mujeres Cucama, que ya han logrado una ordenanza para reconocerlo como sujeto de derecho. Entonces, este aprendizaje en el territorio es porque también tienen esta relación eh, cercana y vital con ciertos elementos del territorio. Y finalmente, el buen vivir, que me parece importante aquí reseñar el hecho de que podamos trascender una noción, un prejuicio bastante arraigado en los medios de comunicación y en ciertos sectores que ven un binomio, que lo ven de manera inseparable, el mundo indígena con pobreza. Una visión, como decía Lucy Trabnell, deficitaria, ¿no? De que siempre son carentes, que siempre hay que darles cosas. Y el buen vivir es justamente una posibilidad de pensar un futuro desde las características propias y un futuro común no solo para los indígenas, sino para la humanidad en momentos donde tenemos crisis eh, a nivel global. Entonces, sí, sin olvidar, eso sí, que, por ejemplo, esta cultura de la abundancia muy presente en los relatos de los mayores en la Amazonía, donde recuerdan con nostalgia los momentos en los que había mucho pescado, muchos animales, donde no tenían que irse lejos para conseguir la greda para la cerámica, en el caso de las artesanas, ha cambiado muchísimo, ¿no? Eso sí, en los últimos 30 años, por actividades extractivas, la contaminación de los ríos está siendo muy fuerte y entonces esta cultura de la abundancia obviamente se ha quebrado. Y eso obviamente también afecta la visión de buen vivir y la visión de futuro, pero no la ha podido desechar completamente y eso es una lucha que creo que tenemos como humanidad. Aquí, bueno, hicimos una revisión, como les decía, de tesis en universidades peruanas. También revisamos lo que UNESCO, Horizontes, en convenio durante un tiempo con la Universidad Ruiz de Montoya, estuvo trabajando y que creo que son los que le han puesto mayor empeño a este vínculo entre habilidades socioemocionales y la interculturalidad. También revisamos el estudio ERCE, ¿no? Comparativo y explicativo, y algunas nociones de políticas públicas desde el BIT, que también había hecho un estudio regional, y fuimos, bueno, trabajando cada uno de estos puntos. He puesto aquí uno que pude revisar de UNESCO Horizontes, que me parece que sintetiza bastante bien también el ciclo de las tres dimensiones y un esfuerzo tal vez muy sintético de presentarlo como estuvimos encontrando un diálogo o ciertos puntos comunes con las nociones que se abordaron durante el estudio, ¿no? Tal vez solo reseñar dos en el caso de la autogestión y cómo a partir de prácticas, rituales de crianza, y de consejo y de experiencia nos comentaban que se pueden regular algunas emociones y algo que nos llama mucho la atención cuando provenimos de un entorno urbano y vamos a las comunidades, la gran autonomía que pueden tener las niñas y los niños para sus actividades, para ubicarse en el bosque, para
hacer cosas que aquí serían solamente de adultos, ¿no? Entonces veíamos que ahí tienen bastantes características, habilidades que se desarrollan desde muy pequeños en este vínculo familiar y comunitario. No me va a dar para explicarlo todo. Quiero hacer un repaso general y luego podemos profundizar en la siguiente etapa con las preguntas para algún tema que les parezca más oportuno. Quiero también hacer un esfuerzo de síntesis con los principales hallazgos. Por un lado, en todo proceso de enseñanza-aprendizaje están los agentes educadores, entonces veíamos que hay un tránsito de una cultura oral, ¿no? Del consejo y de la demostración, o sea, de una manera de enseñar las cosas de manera muy vivencial, muy desde el hacer, y esta manera de la escuela, ¿no? Basada en la alfabetización y en la abstracción de conceptos. Entonces, veíamos que ahí hay ciertos puntos que cada uno tiene su espacio y que no se trata de pedagogizar todo, de meterlo todo a la escuela como en algún momento se ha querido y que hemos visto limitaciones porque hay cosas que tienen su propio espacio y su propia tradición y su propio agente. La cuestión es no deslegitimar o no poner jerarquías que discriminen a los otros conocimientos. El cambio cultural acelerado, como les decía, pasar de una generación de abuelos que en buena cantidad no fueron a la escuela, algunos monolingües, a una generación de padres y madres que fueron a la escuela pero que no la terminaron, sobre todo las mujeres, sobre todo las madres, y a una última generación que sí está recibiendo un servicio de educación intercultural bilingüe, ¿no? Entonces veíamos que este cambio cultural acelerado, como les decía, también por los desafíos ambientales que hay, todavía no encuentra un nuevo equilibrio, ¿no? Incluso dentro de las formas que recibieron de educación convencional, padres y madres con mucho castigo, muy autoritarias, les genera conflicto las nuevas formas que ahora se plantean en la educación. Y esto nos lleva, y lo hemos podido revisar en las entrevistas, en las conversaciones, a algunas dicotomías que simplifican demasiado esta situación, ¿no? Como, por un lado, idealizar demasiado el pasado, como que todo estaba bien y que la única manera es volver al pasado, cosa que no es posible. Y, o el otro extremo que es mirar el futuro sin identidad, ¿no? Creer que la identidad indígena no tiene futuro y que por ello hay que desplazarla, ¿no? Que es justamente uno de los problemas que se le criticó a la educación bilingüe de transición. En estas tensiones entre escuela y comunidad que les decía que se manifiesta en los agentes educadores, también está todavía muy presente, y lo hemos constatado, este lema ya muy conocido de que estudia para que no seas como tus padres, que digamos es minar el diálogo y es desplazar completamente toda una tradición y un saber ancestral. Todavía eso está muy presente, desgraciadamente, y es como de los obstáculos más difíciles de trabajar, aunque ciertamente, la escuela es vista en la gran mayoría de casos como una institución que va a permitir abrir puertas, mirar a futuro, mejorar condiciones, igualar también en términos de equidad y de democratizar el acceso, tanto para niños, para niñas, como un espacio también que debe ser cada vez mejor enfatizado como un espacio protegido para las infancias y para el desarrollo integral. Y lo que había citado en algunos casos del pensamiento relacional, ¿no? De considerar como personas, en esta cita bonita de un sabio quechua, que dice, así como a nosotros nos da hambre y sed, ellos, refiriéndose a los apus, siempre quieren alguna ofrenda, por lo cual siempre que vas a ir a caminar a ciertas zonas, siempre que vas a iniciar una campaña agrícola, hay que llevarles algo, hay que darles algo porque son en cierta medida como nosotros, sienten, se resienten y eso también implica que haya un vínculo de autorregulación,
que cuando se da la separación entre naturaleza y cultura y de ver a la naturaleza como un mero objeto, prácticamente no hay autorregulación, ¿no? Veíamos que eso en las reflexiones con los docentes nos permitía una mayor cercanía y un mayor respeto por la vida que está alrededor. Y qué pensar a futuro, qué siguientes pasos podemos dar. En un primer momento está una de las palabras fuerza en el campo, que es la inclusión, pero veíamos que la diversidad no debería ser solamente incluida en el sistema educativo, sino que nos podría invitar a repensar el mismo sistema desde distintos puntos, desde la pluralidad. Eso es un desafío, está empezado el camino, nos falta mucho definitivamente, pero hay que reconocer que estamos mejor que hace 20 o 40 años, cuando esto estaba mucho menos posicionado y gracias a las organizaciones indígenas y a la sociedad civil se han logrado notables avances en la interculturalización de la salud, de la educación, de la justicia, de sectores como el medio ambiente que cada vez se acercan más a conversar con la gente y a tratar de llegar a puntos comunes. Entonces, aquí he tratado de resumir en tres puntos una visión que a veces se cae, ¿no? De folclorizar la diversidad y de creer que todo va a estar bien porque somos diversos y de no reconocer las fricciones que genera y el gran desafío de ponerse de acuerdo entre muchos puntos de vista. Entonces, algo que nos quedaba como reflexión es que este diálogo intercultural implica un cambio profundo que significa ser tocado y que algo en ti va a cambiar y que tú también tienes esa capacidad de hacerlo con tus interlocutores. Luego, que estos hallazgos, estas reflexiones, estas metodologías que hemos puesto en práctica, nos parecía que tenían un potencial importante y obviamente están puestos en la fase final de las recomendaciones para convertirse en herramientas pedagógicas y de formación donde vimos que funcionaba, los profesores que tenían capacidades de cantar, de jugar y de hacer rituales también de agradecimiento, de cuidado, pudieron encontrar puntos comunes y espacios de confluencia con los distintos actores y nos gustaría que esto pueda tener un proceso iterativo de validación. Y algo importante en todo proceso educativo es que hay el momento en que nos tenemos que parar y mirar hacia atrás para ver qué hicimos bien, qué no hicimos bien, qué podemos mejorar. Y bueno, es el momento de la evaluación. Entonces, los indicadores, los criterios también son importantes de definir en interculturalidad y nos parece que en ese sentido este estudio puede ser un insumo útil en este camino considerando que la pertinencia también nos ayuda a la eficacia. Y hasta ahí el esfuerzo de presentarles, siquiera en una primera ronda, lo que fue este estudio.